chiquillos. Buenos días a todos de nuevo, los saludo. Les paso un aviso, dejé en su ABA, en la parte de informaciones, detallado cómo se calcula la nota del curso, ¿ya? Ahora que se reemplazan los talleres por notas de las pruebas, al final, ¿cómo va a quedar la ponderación? Y les dejé también un ejemplo de cómo se calcula la nota, ¿ya? Así que para que revisen bien y ahí se explican varias cositas, para que no haya, o sea, para que resuelvan sus dudas al respecto de inmediato, ya para que lo revisen. Chicos, hoy día vamos a empezar a ver la última guía, que es la guía número 9, ya, que es sobre plantear y resolver ecuaciones, ya. Para los cuestionarios, ahí aparece el porcentaje, es como 3% uno, 3% el otro y 4% el último, algo así, ¿ya? O sea, pero eso se saca una sola de los tres, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí en consideración, ¿ya? Ya, súper. Ya, chiquillos. Entonces la guía se trata de, como súper reflejo, plantear y resolver ecuaciones, ¿ya? Y lo que dice en el libro, dice, plantear y resolver ecuaciones es una tarea que se aprende mediante la práctica. Y efectivamente es así, ¿cierto? No hay como una fórmula que uno pueda aplicar y con eso saber resolver, plantear ecuaciones, no, ¿ya? Para resolverlas, sí, para eso hay procedimientos. Nosotros podemos aprender, no sé, pues, a multiplicar todo por algo, a traspasar, a simplificar. Podemos aprender técnicas, pero para plantear las ecuaciones es imposible. Ya solamente la práctica nos va a ayudar. Entonces, vamos, sin embargo, a establecer algunas indicaciones que se puedan hacer, ¿ya? Por ejemplo, nos dice, hay una piscina, por ejemplo, hay una piscina que está en un sexto de su capacidad total. Entonces, piscina en un sexto de su capacidad total, ¿ya? Me dicen que se le coloca agua a razón de 0,7 metros cúbicos durante 50 horas. Se le ponen 0,7 metros cúbicos por hora por 50 horas, ¿ya? Al final de las cuales de las 50 horas quedaría en los 3/4 de su capacidad total. Entonces queda en 3/4 de su capacidad total. Y la pregunta es, ¿cuál es la capacidad total? ¿Ya? Ya, chiquillos. Pensemos un poquito eso. Les doy un segundito para que ustedes piensen más o menos cómo se plantearía esa ecuación, cuál va a ser la variable que van a ocupar. Ya, chiquillos. Entonces, acá, ¿cuál va a ser mi incógnita? Mi X para esta ecuación.
¿Cuál va a ser la que yo podría definir como la incógnita? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Capacidad total? Sí. Muy bien, ¿cierto? La capacidad total es la incógnita. Entonces, voy a tener que X, lo voy a poner acá abajo. X va a ser la capacidad total de la piscina. Y puedo incluso especificar que va a ser en metros cúbicos, ¿sí? Para mayor precisión, ¿ya? Y nos están preguntando, claro, en algunos casos, la mayoría de los casos, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué necesito averiguar? Y definir eso como la incógnita. Eventualmente puede ser más fácil usar otra cosa como incógnita, pero acá en el curso por lo menos, en general lo que nosotros nos piden, nos va a convenir usarlo como incógnita. ¿Ya? Así que muy bien, hay capacidad total. ¿Ya? Ya, primero, ¿cómo sería entonces lo que está inicial? ¿Qué es lo que hay inicialmente, chicos? En términos de la capacidad total. Me dicen que inicialmente tengo un sexto de la capacidad total. ¿Cómo se escribe eso? Chicos, ¿cómo se escribiría un sexto de la capacidad total? Bien. Un sexto de X. Muy bien. ¿Ya? Ahora, lo que se le agrega, nos dicen que es, inicialmente tiene un sexto de su capacidad total, o sea, como puso Matías, un sexto de X. ¿Ya? Se le ponen 0,7 metros cúbicos por hora por 50 horas, o sea, se le agregan 0,7 por 50 metros cúbicos, porque se le agregan 0,7 cada hora y ese procedimiento se repite 50 horas. Eso sería 35 metros cúbicos y con esto nos dicen que queda en 3/4 de la capacidad total. ¿Y cómo se escribiría eso? ¿Usted queda cómo se escribiría? Muy bien, ¿cierto? 3/4 de. Entonces, con eso, chiquillos, nosotros ya tenemos información suficiente para plantear nuestra ecuación. ¿Ya? Sabemos que, sabemos que lo que está inicialmente, que sería un sexto de X, se le agregan los 35 metros cúbicos, que definimos que era el echarle 0,7 por 50 horas, y nos quedan 3/4 de la capacidad. Y ahí está planteada nuestra ecuación. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas de cómo se escribe, de por qué es así la ecuación? ¿No? Ya. Entonces, ahí tengo lista mi ecuación. Si se dan cuenta, yo no pasé del enunciado inmediatamente a escribirla, ¿ya? Si ustedes ya están más avanzados y tienen esa capacidad, ningún problema, pueden hacerlo, ¿cierto? Pero si no, fíjense bien en este paso intermedio, donde yo definí qué es lo que iba a ser la X y definí como las etapas del problema o anoté los datos del problema, entonces hice un trabajo intermedio, chiquillos. Es importante que ustedes aprendan a hacer eso. Si les cuesta álgebra, si les cuesta hacer ecuaciones, tienen que hacer este paso intermedio, ¿cierto? Primero
escribir sus datos, definir bien la variable de modo que no se vayan a confundir. Si quieren pasar inmediatamente de aquí al resultado, eso no va a funcionar, ¿ya? Eventualmente pueden pasar de acá a escribir la ecuación, ¿sí? Pero si les cuesta un poquito, tienen que hacer los datos primero, ¿ya? Entonces, veamos. Tenemos ahí la ecuación y la necesitamos resolver, ¿ya? X sexto o un sexto de X más 35 igual 3 cuartos X. Ya. Entonces la vamos a resolver. Voy a borrar la parte de acá arriba. Entonces teníamos un sexto de X más 35, 3 cuartos de X. Y ahí está. Ahora vamos a resolver. ¿Se escucha bien todavía? ¿Sí o no? Súper, que a mí me sale así como que no tuviera internet. No sé, está súper débil. Ya. Ya tenemos nuestra ecuación, la resolvemos. Recuerden que para resolver nosotros, bueno, podíamos trabajar directamente con las fracciones, como ustedes gusten, o si no, eliminar, ¿cierto? Eliminar los denominadores. En este caso tengo 6 y 4. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para hacer la eliminación ahí? ¿Cuál sería el mínimo como múltiplo de 6 y 4? ¿Por cuánto ellos? ¿Qué número eliminaría los dos denominadores? O sea, que sea divisible por 6 y por 4 y sea el número más pequeño posible, que es el mínimo común múltiplo. 12, ¿cierto? 12. ¿Por qué no 2? Porque yo necesito que se elimine. Entonces, el 2, si bien los divide, yo necesito que esos números dividan al número, no que el número los divida ahí. Ya, si yo lo multiplico por 2, aquí me va a quedar 3 y aquí me va a quedar 2 y no me sirve. Necesito que estos números dividan a 12 para que haya simplificación. Ya es al revés, Andrés. Entonces, en este caso, puedo multiplicar por 12, que es su mínimo común. ¿Qué nos quedaría? 12 por un sexto X más 12 por 35, 12 por 3 cuartos X. Todos multiplicados, ¿ya? Entonces, simplificamos ahora. En el libro también sale el ejemplo. 12 y 6 se simplifican y me queda 2. 12 dividido en 6 es 2. Y 2 por un X, 2X. Más 12 por 35 sería 420. ¿Ya? Y acá, 12 y 4 se simplifican, ¿cierto? Y me queda 3 por 3X sería 9X. Entonces me queda 2X más 420 igual 9X. Necesito que ese número, el 12, se pudiera dividir por 4 y dividir por 6. Ya, por eso escogimos ese, que lo podemos buscar como haciendo mínimo común múltiplo. Ahí tenemos entonces nuestra ecuación. 2X más 420 igual 9X. Ahora, en este caso, para resolver la ecuación, yo podría pasar todas las X para acá, pero me va a quedar 2X menos 9X, que no me conviene tanto. Lo que me conviene en este caso es pasar hacia este lado de las X, porque ahí me va a quedar positivo. Entonces, 420 se queda acá, y aquí me queda 9X menos 2X, 420, 7X, ¿ya?
Y dividimos entonces 420 dividido en 7 sería X. Y eso es CC. Ahí. Entonces mi X, chiquillos, sería, ¿se alcanza a ver la penita? Sería 60 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo se resolvió la ecuación, chicos? Super, ¿manda? Ya. Comprobémosla. Comprobémosla para ver si está ok con lo que nos decían. ¿Ya? Vean, entonces a mí me dio 60. Voy a borrar un poquito. Ya. ¿Qué nos decían inicialmente? Siempre tratar de chequearla o de comprobar el resultado, ¿ya? Porque así uno va a estar seguro. Nos decían que la piscina que tenía un sexto de su capacidad total, inicial, yo tenía un sexto de la capacidad, un sexto de 60 serían 10 metros cúbicos de agua, ¿ya? Se le pone agua a razón de 0,7 metros cúbicos por hora durante 50 horas. Le agregan, ya habíamos dicho que era 0,7 metros cúbicos por hora por 50 horas, 35 metros cúbicos. Voy a poner un más para que sepamos que le agregan 35 metros cúbicos y queda en 3/4 de su capacidad, o sea, 3/4 por 60 serían 45 metros cúbicos. Ya. Comprobemos, ¿por cierto? Si yo tengo 10 metros cúbicos y le agrego 35 metros cúbicos, dije que quedaban 45 metros cúbicos, efectivamente es así, ¿cierto? 10 más 35 serían 45 metros cúbicos. Ahí tenemos nuestra ecuación comprobada, ¿cierto? Entonces, la ecuación que planteamos y que resolvimos, que nos dio 60, nos dio correctamente porque calza con lo que pide en el enunciado. Entonces, la capacidad de la piscina es 60 metros cúbicos y ahí está listo nuestro ejercicio, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Ahora necesito que ustedes me van a ayudar a hacer un ejemplo, ¿ya? Ya. Siguiente ejemplo, vamos a ver que eventualmente, o sea, podemos plantear una situación donde haya varios valores que cumplan, ¿ya? Entonces tenemos que entender bien qué significa cada cosa. Vamos a hacer un ejemplo así como medio loco. Entonces, bueno, esto originalmente se hace en grupos en la sala, pero no podemos hacer grupos, ¿cierto? Entonces, tenemos una tabla de 300 centímetros de largo, ¿ya? O sea, 3 metros. Y en el enunciado dice que hay una tabla de 3 metros de largo que se divide en dos partes, ¿cierto? Que se divide en dos partes. Ya. Entonces, necesito, chiquillos, que ustedes me den 6 posibles valores, para, para los largos de los resultados de los listones restantes, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría partir 1 metro, entonces me va a quedar 100 centímetros
y el otro de 200 centímetros, ¿cierto? Porque tengo 3 metros, 300 centímetros. Si yo corto un trozo de 100 centímetros, el otro trozo va a quedar de 200 centímetros, ¿ya? Otro ejemplo, chiquillos. 5 personas distintas, por supuesto, no una persona. Otro ejemplo que podría ser partida esa tabla. ¿Ya? Ahí dijeron los dos el mismo. 150 centímetros, perfecto, y 150 centímetros. Ya, otro. Da lo mismo, sí. Otro ejemplo. Siempre copiándose. Ya a la Amanda le vamos a dar otra oportunidad de que diga otro. Muy bien, Lucero. 120 centímetros y 180 centímetros. ¿Ya? ¿Más ideas? 50 y 250. Muy bien. 50 centímetros y 250 centímetros. ¿Ya? Perfecto. 170 centímetros y 130 centímetros. ¿Y el último? Falta uno. Chicos, ¿algún compañero o compañera que falta? A ver, voy a sacar yo. Claudia. Claudia Villagra, díganos la última de estas medidas. ¿Está ahí la Claudia o no? ¿Claudia está o no? No está la compañera, parece que tiene prendido está conectada, pero no está. Le vamos a preguntar ahí qué pasó. Ya, alguien más que me diga la última medida de esto, chiquillos. Tenemos 18 conectados, así que ya han hablado 5. Tenemos 13 personas más que pueden decir algo. ¿Ya? Matías ya había dicho. Alguien que no haya dicho, porque no me sirve que entiendan los mismos 5 o 6 de siempre, que participen los mismos 6 de siempre. Estamos preguntándole a los que no participan en general. ¿Alguna idea para resolver este ejercicio? ¿Ya? Le dije a Claudia, pero no está, parece que se quedó dormida con el Collaborate prendido. ¿Quién más está? Ya. William, 111 y 189. ¿Y por qué no contestó Claudia entonces? 111 y 189. Ya, ok. 111 más 189, efectivamente. Muy bien. Entonces, 111 centímetros y 189 centímetros. Súper bien, chiquillos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, estos eran ejemplos de cómo podría sacarse. Hay personas que se confunden y tratan de meter la X acá. En ningún momento le hemos pedido X, sino que dicen simplemente una lista de 6 posibles cortes, ¿cierto? Y si yo quiero cortarlo en 2 trozos, podría tratar lo normal, ¿cierto? Lo más típico que es cortarlo en la mitad, pero podría haber hecho cualquiera de estos otros cortes, ¿cierto? Entonces la pregunta B nos dice, si la medida de un lado es X, lado 1 X,
¿cómo calculamos la medida del lado 2? Ahora sí, Claudia, diga. Si el lado 1 es X, ¿cómo se calcula la medida del otro lado? Piensa qué hicimos nosotros acá, ¿cierto? Para sacar este número, dijimos 100, entonces el otro tenía que ser 200. Dijimos 150, el otro 150. Dijimos 120, el otro 180. 50 y 250. 170 y 130. 111 y 189. Entonces, eh, ya le pedí a la Claudia, pero bueno. Con sus palabras, Claudia, ¿qué hicimos para calcular el segundo lado de la segunda medida? No lo saben. Pero fíjate qué es lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos ahí? ¿Cómo saqué el 200? Si yo sabía que un lado era 100 y que el total era 300, ¿qué hice? ¿Cómo calculé el 200? O si te digo, tengo una tabla de 300 centímetros. Corto un pedazo de 100 centímetros. ¿De qué largo me queda el otro pedazo? ¿Qué estoy haciendo, Claudia? Dime. ¿Cómo lo saco? ¿Qué calculo? ¿Qué hago? Con tus palabras. ¿No sabe? Ya, otro compañero o compañera. Ya, pero entonces ponga más atención, hija, porque resulta que no es difícil. Fíjese, no le estamos preguntando de álgebra, no es una pregunta de álgebra. Ojo, yo creo que no estaba muy atento. ¿Por qué? Si yo, no es x menos 200, fíjate. Si yo te estoy preguntando por una cualquiera, ¿cierto? Si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Pongamos otro ejemplo. ¿Sabes que tengo 50 dulces? Calculemos cuántos dulces nos quedan. Si yo tengo 50 dulces y saco 30, usted me dice, ¿cuántos quedan? 20. ¿Qué es lo que hiciste en tu mente? En tu mente, tomaste el 50 y le restaste los 30. Exacto, ¿cierto? Si yo tengo 50 dulces y saco 10, ¿cuántos quedan? 40. ¿Ya? Esos chiquillos que nosotros sabemos resolver así como en primero básico, y no es una broma, es en primero o segundo básico que nosotros aprendemos a hacer eso, tenemos que traerlo ahora a versión álgebra. Ya, entonces yo necesito que ustedes no se estén tupiendo con cosas que son fáciles como calcular esto, ¿cierto? Si la compañera me dice, no sé cómo se calculó, entonces yo diría, pero ¿cómo no vas a saber cómo se calculó si estamos diciendo que hay una tabla de 300, se le saca un pedazo, ¿cómo calculas cómo es el pedazo? ¿Cierto? Entonces, efectivamente, como dice Carolina, nosotros tenemos que restarle el valor en el caso de los dulces, ¿cierto? Tenemos que restar los dulces que se sacaron para poder sacar cuántos quedan. Ya, entonces, ese pensamiento que ustedes tienen, necesitamos llevarlo a álgebra, ¿ya? Pero no es tan difícil. No tengo que saber nada especial. Ustedes saben calcular este tipo de cosas, ¿ya? En este caso, si yo tengo una tabla de 300 centímetros y yo sé que corté un trozo de X centímetros, ¿de qué largo me va a quedar el otro trozo? ¿Qué tengo que hacer para calcular de qué largo queda el otro trozo? Alguien lo había dicho por ahí. ¿Quién sabe cómo calculo este otro trozo? Ya, fíjense bien, chiquillos. Ustedes hacen X menos 300. Entonces, si yo tengo uno de 100, el otro va a ser de 100 menos 300. O al revés. 100, o sea, el otro es de menos 200. ¿Así? Porque 100 menos 300 es menos 200. No, ¿cierto? Entonces compruebe. Fíjense. ¿Qué es lo que hace realmente?
¿Qué es lo que hace realmente el lucero? Va cerca, sí, pero ojo, tengo un trozo y para calcular de cuánto quedó el otro, no hago x menos 300, sino ¿qué es lo que hago? ¿Qué operación? 300 menos x, ¿cierto? 300 menos x. Ahí está. Tiene toda la lógica del mundo, chiquillos, y ustedes me consta que lo saben hacer, ¿cierto? Que saben decir, o lo que yo decía de los dulces, si tengo 50 dulces y saqué una cierta cantidad, ¿cómo calculo esa cantidad? Bueno, ¿cómo calculo cuánto me queda? 50 menos lo que saqué, 50 menos x. Ya, y ahí tengo cuántos dulces quedan. Acá lo mismo, si en un lado tengo, si corto un trocito de largo x, el otro trocito va a ser de 300 menos el trocito que se le cortó, que sería x, ¿ya? Entonces ahí tenemos los lados de nuestra tabla, ¿sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se entiende por qué 300 menos x? Ya. Voy a dibujar igual para que quede más clarito, ¿ya? Entonces, si yo tengo una tabla que tenía 300 centímetros, ¿cierto? Y yo corto un trozo de largo X, ¿cierto? Entonces, para calcular de cuánto es el otro trozo, ¿qué hago? Al 300, que era el total, yo le resto ese X. Entonces, ahí puedo calcular de cuánto es el trozo, ¿ya? Ahí está, 300 menos X, ¿ya? Ahora, nos van a dar un ejemplo para calcular un cierto caso. Acá podían ser muchos casos, ¿cierto? Nosotros dijimos, si este era 100, entonces este era 200. Si este era 150, 150. Si este era 50, 250 y así. Podemos poner muchos ejemplos, ¿ya? Pero nos van a dar un cierto ejemplo. ¿Cuánto debe medir cada parte del listón para que la medida de una parte sea 34 centímetros más larga que la otra? ¿Ya? Entonces nos plantean, ya, ¿cuánto debería medir cada parte del listón para que la medida de una parte sea 34 centímetros más larga que la otra? Esa es otra ecuación distinta que tenemos que aplicar. En este caso, ¿cómo puedo decir? Nos pusieron otro caso distinto. Yo sé que estos son 300 centímetros, ¿cierto? Y aquí le voy a poner una I, ya, porque es otro lado. Esta I, ya. Y si nos dicen que un lado es 34 centímetros más grande que el otro, ¿cómo escribiría yo la medida de ese lado, chiquillos, del lado más grande? Si nos dicen que tenemos un trozo y tenemos otro que es 34 centímetros más grande, ¿cómo podría yo escribirlo en términos de ese I? ¿Cómo se escribiría? Si yo sé que tiene 34 centímetros más que este. ¿Nadie lo sabe? ¿Matías lo sabe? ¿Cómo escribiría usted esa medida que está ahí? Si es que esta es
34 centímetros más que la otra. Ya, ojo, es que, ¿por qué 300 partido en 2? No sabemos si esta no es 300 partido en 2 necesariamente. No sé cuánto es. Lo único que sé es que saqué un pedacito y el otro pedacito me quedó 34 centímetros más grande que. Entonces, quedó 35, 34 centímetros más que y. Es más fácil de lo que estás haciendo, Luce. Más fácil todavía. ¿Cómo escribiría yo esa medida que está ahí? ¿Cómo escribo 34 centímetros más que y en álgebra? ¿Cómo se escribe? Si yo te digo esto es 34 más que y, 34 más grande que y, ¿cómo se escribe? 34 más y, ¿cierto? O también lo puedo poner como y más 34, ¿cierto? Entonces, tengo un trocito que dijimos que era y, no lo junté con x porque esa era como otra forma de ver el problema. Entonces hicimos una nueva. Si me dicen que se cortó un trozo y que el otro quedó 34 centímetros más grande, entonces tengo que si este trozo vale y este es 34 centímetros más grande, sería 34 más i o i más 34, ¿cierto? Muy bien, Giovanna, ¿ya? ¿Y cómo quedaría entonces la ecuación para calcular cuánto mide ese trozo? ¿Cierto? Yo sé que este trocito y más ese trocito y más 34 suman en total. ¿Cuánto suman en total? ¿Cuánto suman los dos trocitos? Muy bien, 300, ¿cierto? 300, ¿ya? Entonces ahí tengo lista la ecuación que tengo que resolver, ¿ya? Resuélvanla, chiquillos. ¿De cuánto quedaría cada trozo entonces con esa ecuación? Este es i más 34 y tienen que sumar 300. ¿Cuánto quedaría cada trozo? 133 y el otro 133, 1. Ya se puso la compañera. Entonces ya dijo 133 y 160. Muy bien. ¿Ya? Entonces los compañeros dijeron 133 y 167. Muy bien. Veamos, resolvemos, ¿cierto? Ya sabemos que 2i sería 300 menos 34. 2i sería 266. Entonces una i sería 133. ¿Ya? Por lo tanto, este trocito vale 133 y el otro podemos sacarlo de las dos formas que habíamos dicho. O bien 300 menos ese trozo, que nos da 167, o bien 133 más 34, que también nos da 167. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien esto igual cumplía con esto que pusimos arriba, ¿cierto? Con cómo sacar en general los trozos, ¿ya? No se usaba eso para resolver. Entonces, era una ecuación, una situación distinta, donde nos planteaban como otra cosa, pero dentro del mismo problema. Entonces, ahí tengo yo que fijarme bien
¿cuál expresión voy a ocupar? Si bien esto cumple con X y 300 menos X, porque suman 300, ¿cierto? No me sirve para resolver, ¿ya? A veces hay cosas que cumplen como con algún criterio, cumplen con una ecuación, pero no me sirve eso para resolver. En este caso me servía esto, que uno era una cierta cantidad y el otro tenía 34 más, y con eso nos pudimos resolver. Y sacamos que eran 133, le sumamos 34, 167. ¿Ya? Pero también cumplen con que sumen 300. Entonces, si yo sumo 133 más 167, suman también los 300, que cumplen con las dos condiciones del problema, que son de la tabla de 300 y que además queda 1,34 más que el otro. Por eso acá dice 300, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas algo? Vamos a hacer otro ejemplo, ya para ustedes. Lamento haberlos hecho levantarse el lunes temprano a sacar ecuaciones. Ya. Ya, chicos. Vamos a ver el siguiente ejemplo que nos dice. Ya. Bueno, para esta actividad no formarán grupos de nada porque está cada uno en su casa. Era divertido trabajar en grupo. Ya nos dicen que un vendedor recibe un sueldo mensual que consiste en, entonces tenemos un sueldo base de 215.000, ¿sí? Más una comisión del 8% de las ventas que realice en el mes. Comisión 8% de las ventas, ¿ya? Entonces nos dicen, en este contexto se pueden identificar varias cantidades, por ejemplo, el sueldo mensual, ¿cierto? Que es algo que nosotros podríamos querer calcular. De hecho, si somos ese trabajador, vamos a querer saber cuánto es nuestro sueldo. El sueldo base, que en este caso es 215.000, el porcentaje de comisión, que es un 8%, y el monto de ventas, que es el que yo uso, le saco el porcentaje y lo uso para calcular, ¿ya? De estas cantidades, ¿cuáles son variables? El sueldo, el base, el porcentaje de comisión y las ventas. Ya. El sueldo final, ¿es constante o puede variar? ¿Le pagan un sueldo fijo a la persona o puede variar? Variar, ¿cierto? Entonces esto es variable. El sueldo base, ¿es fijo o es variable? Fijo, porque siempre va a ser 215, ¿cierto? Entonces se pone que es constante. Es constante. El porcentaje de comisión. El porcentaje, ojo, no la comisión, sino que el porcentaje que se le aplica a las comisiones, que nos dicen que es un 8%, también es una constante. Porque no es un mes 8, al otro 9, al otro 15 y al otro 3. No, siempre es el 8%. Y el monto de las ventas, ellos también sería una variable, ¿cierto? Porque un mes puedo vender, no sé, 1.000.000, al otro mes 5 millones, al otro mes nada, al otro mes 10 millones, no se sabe, ¿cierto? Entonces son variables. Entonces tenemos aquí dos variables que serían el sueldo final y la cantidad de ventas, ¿ya? Entonces vamos a hacer una lista de posibles valores, que les voy a poner ahí. Vamos a poner las ventas y con eso vamos a calcular el sueldo final, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo ventas de
100.000 pesos, ¿cuál sería mi sueldo? ¿Ya? Entonces, yo sé que mi sueldo es el base más el 8% de la venta, ¿cierto? Entonces, voy a calcular. Yo sé que el base es 215.000 más el 8% de 100.000. Entonces, tengo mis 215.000 más el 8% de 100.000 sería 8.000. Y 215 más 8.000, claro, serían 223. El sueldo más bajo. 223.000. Perfecto. Entonces, si yo vendo 100.000 pesos, que es súper poquito en este problema, me darían un sueldo de 223.000. ¿Ya? Consulta, chiquillos. Si yo vendo 1.200.000, calculen ustedes el sueldo. ¿Ya? ¿Algún otro compañero o compañera? No, 1.200.000. Ya, compañero dijo 311.000. Vamos a ver. $311.000. ¿Ya los demás están de acuerdo con eso? Ya, veamos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, vamos a cambiar acá solamente el valor de la venta, ¿cierto? Ya sabemos que el base va a ser siempre 215.000 porque era fijo y la venta y el sueldo final es el que cambia. En este caso sería 8% de 1.200.000. ¿Y eso qué sería? 215.000. Voy a sacar el 8% de 1.200.000 para que quede más claro. Sería 96.000. Entonces, 215.000 más 96.000. Porque eso sería efectivamente lo que dijeron los compañeros, ¿cierto? 311.000. Muy bien. 311. Ya. Ahora, otros compañeros contesten, no los que estaban contestando recién. Si yo tengo ventas por 3.200.000, ¿ya? ¿Cuánto sería mi sueldo? No se vale William, ni Giovanna, ni Amanda, ni Matías, ni otros compañeros quiero que participen. ¿Cuál sería el sueldo si la persona vende 3.200.000? ¿Ya?
Muy bien, chiquillos, ¿cierto? Entonces, si la persona vendió ahora 3.200.000, voy a cambiar acá el valor de la venta. ¿Se dan cuenta? Solamente esa variable es la que a mí me cambiaba. Solamente esa variable, ¿ya? Entonces me quedó 3.200.000 acá. Calculamos, sería 215.000 más, obvio lo saqué ya, 0,08 por 3.200.000. Me queda 256.000, ¿cierto? Y si lo sumamos con 215.000, nos queda lo que ustedes dijeron, ¿cierto? 471.000. Entonces acá serían 471.000, ¿cierto? Ahí, chiquillos, ustedes están resolviendo ecuaciones. De hecho, esto nosotros lo podríamos plantear como una función lineal. Después, cuando vean ustedes álgebra, van a partir con esto de la función lineal, y aquí hay un ejemplo, donde tengo un base y un variable que cambia según, en este caso, una pendiente que sería ese 8%, ¿ya? Ahora, la pregunta inversa. Si la persona ganó, así como desafío, para terminar aquí, si la persona ganó 455.000, ¿cuánto vendió ese mes? ¿Cuánto vendió ese mes? ¿3 millones, dice Matías? ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con Matías? Perfecto, veamos, ¿cierto? Entonces yo tengo un sueldo que en este caso yo ya lo conozco. Entonces mi incógnita en este caso es otra, es lenta. Pero usted tiene que plantear una ecuación, ¿ya? Igual se puede hacer como mental. A veces pasa que uno puede plantear una ecuación, pero eventualmente igual puede resolver el ejercicio mental. Entonces, harto ojo ahí, chiquillos. De repente, las ecuaciones, cuando son ecuaciones simples, eventualmente ustedes van a poder resolver el ejercicio mentalmente sin plantear la ecuación. Puede servir también, ¿ya? Ahora, la ecuación me va a servir en general. Entonces, ya tengo el sueldo que son 455.000, va a ser mi base de 215.000 más el 8% de la venta, que es lo que quiero saber. ¿Cómo saco el 8%? 0,08 por la venta que no conozco, que es X. ¿Qué hago primero? Resto 455.000. 455.000 menos 215.000 sería el 8% de esa venta, ¿cierto? Que sería la plata como de variable que le viene, de comisión. 455.000 menos 215.000, me queda 240.000. 240. Entonces, la comisión que este chico se ganó, esta persona se ganó, es 240.000 porque es lo que le pagaron extra, ¿cierto? Si yo al sueldo le quito el sueldo base, me quedó 240.000 de comisión. Y eso es el 8% de X. Podemos también hacerlo con la razón, o sea, con la proporción, perdón, y podríamos sacar cuánto vendió o dividiendo por 0,08, ¿cierto?
240.000 dividido 0,8 me va a dar el valor y eso queda 3 millones de pesos, tal como ustedes dijeron, ¿cierto? 3 millones de pesos. Entonces la persona vendió 3 millones de pesos, ¿ya? Y ahí estaríamos listos. Chiquillos, lecciones de hoy día. Siempre nosotros en este tipo de problemas podríamos plantear una ecuación. Esa ecuación no necesariamente va a ser tan difícil. Importante, escribir bien, ¿ya? Un consejo que yo siempre doy es hacer lo que hicimos con la madera, que decíamos que uno era 100 y el otro 200, uno 150 y el otro 150. Entonces, a través de ejemplos, uno empieza a buscar las expresiones algebraicas. ¿Por qué? A veces pasar del enunciado a la expresión algebraica puede ser un poquito complicado. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que lograr pasar y para eso a veces puede ser bueno ponerse ejemplos, ¿cierto? Si me dicen, no sé, siempre tu comisión va a ser la mitad de lo que vendas. Entonces yo sé que va a ser venta partido por dos. Pongo algunos ejemplos y con eso empiezo a buscar la expresión, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Chiquillos, les dejo tarea para el día jueves. Vamos a resolver los primeros 5 ejercicios de la guía 9, ¿ya? Para que los tengan resueltos. Hay algunos que son bien simples, otros que podrían ser más complicados, ¿ya? Así que vamos a revisar ese día los primeros 5 ejercicios de la guía 9, ¿ya? ¿Alguna duda o algo que decir? ¿No? Ya. Ya chicos, entonces a trabajar. Nos vemos entonces el día jueves. Resuelvan los primeros 5 ejercicios. Si quieren resolver más, ideal, ¿cierto? Si tienen menos trabajo la siguiente semana, porque ahí vamos a ver los demás. Pero por lo menos los primeros 5 ejercicios para que los revisen, ¿ya? Nos vemos entonces el día jueves.